Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos y amigas de la Señal 3 de la Victoria? Estamos en una nueva versión de este programa que cada semana tenemos como invitado, más bien dicho, el dueño del programa, quien dirige y conduce este programa. Nicolás Agua, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Verónica. Un agrado estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a partir, y así como muy rápidamente, yendo al callo, como se dice. Yo ¿Ya? no sé si tú leíste las declaraciones de la Cancillería de Chile, obviamente, con respecto a la situación de Palestina e Israel. Sí. Tú lo leíste, ¿verdad? Es bastante... hay un análisis de esta declaración que es bien descarnada, en donde lamentablemente ponen en jaque en el fondo hacen una análisis de 3 puntos específicamente en los cuales habría caído en error la Cancillería. Y uno de ellos es justamente por haberlo planteado desde el punto de vista de que esto una confrontación religiosa. ¿Ya? Y esto pone en iguales condiciones a Israel y Palestina. Y es en circunstancia de que después en el mismo discurso se desdice y habla de un genocidio de Israel en contra de Palestina. Entonces, aquí hay una contradicción bien clara. ¿Qué opinas tú de esto? Porque ¿Tú la tienes? Podríamos leerla para que sí, los telespectadores se contextualicen. sí, yo la voy a leer y Ya. mira, voy a hacer un resumen porque de verdad Sí, que eh, para que no sea tan larga, pero en resumen lo que ellos dicen es lo siguiente. Eh, Incluso parte el artículo diciendo que es el borramiento que hace la Cancillería de una declaración que ellos mismos hicieron. Y dice lo siguiente, está un poquito lento, dice que la declaración de la Cancillería chilena en la cuestión palestina lleva consigo una toma de posición que al aceptar que lo que está en juego son fuerzas religiosas, que por tanto resultan ser equivalentes, favorece en lo inmediato a Israel. Eso es lo que dice en una primera instancia. Después, más abajo, cuando hace ya el análisis, en el primer párrafo, lo que dice la primera línea de la declaración dice que el gobierno de Chile lamenta los hechos de violencia ocurridos desde el pasado viernes en el complejo de Aram al-Sharif, Monte del Templo, y hace un llamado a mantener el status quo en los lugares sagrados de Jerusalén y que se garantice la libertad de los fieles. Ahí hay un análisis un poco cultural, ¿verdad?, de lo que significa esta declaración que hace el gobierno y pone un poco en una situación a Israel casi justificando la violencia que ellos, ¿verdad?, eh, con la violencia que ellos agreden al pueblo palestino, justamente porque levantando esa misma bandera, ellos hacen reclaman y dicen aquí hay que eh, luchar contra los mismos fieles que están ocupando lugares que son religiosos para todos. Entonces, como complicado. Ahí un poquito analicemos esa parte porque lo otro es como un poquito más largo, extenso. Vamos ya. viendo por partes. Si nosotros vemos la declaración, obviamente hay hay una situación de complicación para entenderlo por parte de la Cancillería. O sea, la Cancillería no está lo suficientemente bien informada. No digo que sean negativos, ni no, le falta información. Y no tienen tampoco por qué saber todo lo que pasa en todo el mundo. Pero sí hay una cuestión concreta. Cuando se habla de Jerusalén y se habla que los fieles musulmanes en su día más sagrado y en su mes más sagrado están siendo impedidos de ir a orar, la gente tiende a pensar que la respuesta de los musulmanes es única y exclusivamente en defensa de su derecho a rezar. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Jerusalén, Belén, Jericó y varias partes más alrededor son territorio tremendamente sagrado para cristianos y musulmanes, no para judíos.
los judíos tuvieron que inventar un muro para decir el muro, los lamentos, los judíos desde miles de años atrás. Falso. Los propios historiadores judíos han dicho que los judíos no tienen ninguna relación con este territorio. Pero el caso concreto radica ¿dónde? Que Jerusalén significa 30.000 millones de dólares al año por concepto del turismo religioso que hacen los cristianos. Entonces, lo que le preocupa al Estado de Israel, a ese Estado criminal, infanticida, racista, lo que le preocupa es, primero, mantener ellos esos 30.000 millones de dólares en el bolsillo. Y en segundo lugar, alejar a los musulmanes y a los cristianos de Jerusalén y todas esas zonas para apropiarse de todo eso. A ellos les interesan los 30.000 millones de dólares por concepto de turismo religioso, de los cristianos de todo el mundo que van a ver todo el turismo, como digo, religioso. Eso, nada más que eso es lo que les preocupa. Pero ellos tratan de alejar a los cristianos y tratan de alejar a los musulmanes, y por esa razón es que el Estado de Israel, con los colonos fascistas nazis que tienen, tanto es así que la brigada Azov, que combate contra los rusos, esa brigada neonazi, muchos de ellos están en este momento en Israel. Arrancaron para allá. Entre nazis se entienden. El tema es que ellos han quemado 185 iglesias y mezquitas para tratar de borrar toda presencia cristiana y toda presencia musulmana. Pero aquí también entran a funcionar los poderes fácticos en el mundo, porque los judíos sionistas, ellos dominan toda la banca mundial y dominan toda la banca norteamericana y europea y todo el capital financiero de Europa y Estados Unidos. Son ellos el imperialismo en el fondo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los gobiernos se hacen los lesos sumisos, incluyendo el propio Vaticano. El Vaticano ha actuado frente a Palestina y a los santos lugares religiosos cristianos de una manera vergonzosa, cómplice y vergonzosa, porque el único lugar del mundo donde los cristianos disminuyen todos los años el número de cristianos es donde nació Cristo, en Jerusalén y Belén, porque son expulsados, porque son asesinados, porque se les impiden todos los derechos de todo tipo y se les obliga a emigrar. El Vaticano sabe eso, sin embargo calla. Claro, el Vaticano está en Italia, que no tiene ninguna relación con Palestina, que es el lugar donde nació y predicó Cristo. La religión católica del Vaticano es una ideología política que está fuera. No tiene relación tampoco con el territorio. Cristo no era de Italia. Cristo no deambuló, ni nació, ni predicó en Italia. Ellos son de afuera. Entonces miran el problema de una manera distinta, la miran desde afuera. Pero los cristianos que están soportando la ocupación y que luchan en la resistencia, ellos tienen claro lo que quieren y lo han dicho. Ellos dicen, nosotros los cristianos queremos recuperar nuestro territorio y queremos expulsar al invasor sionista. No lo queremos reemplazar por el reaccionario árabe porque queremos una Palestina socialista. Lo han dicho así sacerdotes y fieles cristianos y las organizaciones político-militares de la resistencia. Ellos dicen, nosotros nos luchamos para cambiar de ocupante. En resumen, el último mensaje que envió la resistencia, y lo ha dicho con toda claridad, nosotros luchamos, dice, por una Palestina sin explotados y sin explotadores, sin ocupantes y sin ocupados, sin oprimidos y sin opresores. Ahí queda todo resumido. Perfecto. Oye, Nicolás, y al hablar de, cuando habla no solamente del gobierno nuestro, también en general el mundo entero habla del conflicto palestino-israelí. Cuando se habla de conflicto, a mí me da la impresión que más que un conflicto es un tema de colonización. Es el tema de
es el tema de la colonización de Israel sobre el pueblo palestino. Por lo tanto, aquí, al hablar de conflicto, da la impresión que están poniendo en la misma equivalencia a ambos pueblos, cuando sabemos que Israel es muy superior en armamento, en defensa, incluso en los países que lo rodean para apoyarlo. ¿Qué dices tú con respecto Bueno, a tú apuntas a un aspecto muy importante, el tema de la desinformación y la utilización del lenguaje con el objetivo de desinformar. Tú también lo planteas muy bien. Israel es el imperialismo norteamericano, es una base militar del imperialismo en Medio Oriente. Y el pueblo palestino es un pueblo que lucha por su independencia, por su liberación y por tener el derecho a construir su propia patria, y no la patria que quiere construir el imperialismo norteamericano. Esa es la gran diferencia. El pueblo palestino lucha por su liberación, tal como dije recién. No quieren explotadores ni explotados, no quieren ocupantes ni ocupados, no quieren oprimidos ni opresores. Quieren una patria libre, democrática, laica y socialista. Y ellos lo han dicho claramente. El imperialismo quiere crear una burguesía palestina, en eso está tratando de hacer ahora, tratando de crear una burguesía palestina e instalar un sistema neoliberal económico, dividir Palestina en bantustanes y terminar entregándole el poder nuevamente a Israel. Pero eso es un sueño lejano, porque la resistencia ha crecido, crece día a día se le suman más y más mente y voluntades. Nicola, y así como para ir cerrando el programa, ¿tú podrías hacer un pequeño resumen, algo muy cortito con respecto a lo que está sucediendo actualmente ya en medio de esta, digamos, de esta guerra tremenda? ¿Cuál es la situación actual en este minuto para Palestina? Bueno, en este momento el pueblo palestino está en armas. La resistencia decidió tomar en sus manos la lucha por la liberación nacional. No hay un conflicto, hay una lucha de liberación nacional contra el ocupante extranjero. El Estados Unidos con las potencias occidentales, en este caso con el Reino Unido, con Francia, están enviando armamento a diario, asesores militares, en fin, para defender al Estado de Israel. No solo contra los palestinos, sino que contra todas las fuerzas progresistas en Medio Oriente. Por eso que se agrede a Siria, se agrede a Irak y se trata de agredir a Irán. O sea, todo lo antiimperialista en este momento se encuentra agredido por Israel. El rol, el carácter de ese Estado fascista al servicio del imperialismo y las transnacionales queda más claro que nunca en la medida de su propio deambular y en su propio desenvolvimiento agresivo en función de lo que le dicta el imperialismo. Porque curiosamente, el Estado de Israel solo tiene problema con los países de izquierda. Con los países de derecha están los besos y los abrazos. Pero con los países que son de izquierda es ahí donde está un problema. Entonces, afortunadamente también, los pueblos en Medio Oriente ya no quieren vivir bajo monarquías feudales reaccionarias y quieren gobiernos democráticos y obviamente gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, no quieren a la derecha reaccionaria en el poder en esos países. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, que por un lado la alianza de Irán con China y Rusia está apoyando lo que se denomina el Frente de la Resistencia, que es el frente, como digo, que se opone al imperialismo en Medio Oriente, lo que se conoce como Asia Occidental. Y eso está en este momento dictando la pauta de lo que está ocurriendo. Estados Unidos está perdiendo la guerra en Irak, la está perdiendo en Siria, lo derrotaron en Afganistán, y el Estado criminal infanticida sionista israelí está también siendo derrotado por la resistencia del pueblo palestino en Palestina ocupada. Así que desde ese punto de vista, obviamente, Estados Unidos va a incrementar el apoyo militar y económico al Estado de Israel, porque
Derrotado ese Estado criminal, Estados Unidos pierde todas las bases en Medio Oriente, definitivamente. Y ya podríamos estar hablando de ponerle la tapa al féretro del imperialismo que cada día está más cerca de la muerte. Bueno, interesante todo lo que hemos conversado, pero estamos llegando un poco ya al final, ¿verdad?, de este programa. Te agradecemos, Nicola, nuevamente por tu presencia. Y bueno, y te dejamos invitado nuevamente para el próximo programa de la próxima semana. ¿Podríamos adelantar o prefieres que lo dejemos en incógnito para la próxima semana? No, mira, no sé si los telespectadores envían sugerencias o hay opiniones, Ujú, pero podemos nosotros dentro de esto hablar de Yemen. Creo que ujú. hablamos de Yemen, ¿no? Sí, algo hablamos de Hablamos. Yemen, sí. Ya. Podemos hablar entonces de la guerra en Siria, que es la más importante de todas, la guerra en Siria, la guerra en Irak y los planes del imperialismo para Asia Central y Asia Occidental. Ahí es un tema que nos permite visualizar también por qué Irán y Siria han acudido a América Latina y han estrechado relaciones con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua y con Bolivia. Entonces, eso explica, lo podemos explicar, digamos, ¿ah?, Sí. en la próxima reunión. Sí, interesante porque nos acercamos hacia América, ¿verdad? América Latina, que Claro, pareciera que, bueno, cuando se acerca hacia nosotros, la gente como que se ve un poco más concernida de lo que está sucediendo. Bien, dejamos hasta acá entonces, Nicolás, nuestro programa. Te agradecemos una vez más y nos encontraremos entonces en una próxima ocasión, ¿verdad?, con este comentario tan interesante una vez más de Nicolás Jadua. Muchas gracias, Nicolás. gracias a ti, Verónica, y que estés muy bien y saludo a todos los compañeros del Canal 3 de la Victoria. Muchas gracias. Adiós. Adiós.